¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día miércoles 27 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Por la gracia de Dios seguimos aquí disfrutando de la vida y de la salud, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial que nos da también esta oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través de este estudio, o a lo mejor ahí en su vehículo mientras usted maneja, si va escuchando Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno, en la 990 AM. Ya están mis hermanos aquí, Tony y Carmelo, otra vez, listos para ayudarme con la lección. Así que, hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, nuevamente estoy agradecido con el Señor primeramente de estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos, estas lecciones que podemos estarlo viendo, hermanos, que son importantes y el Señor tiene un propósito para nosotros al estar, ¿verdad?, estudiando estas lecciones. Así es que podemos ver, hermanos, como lo he visto yo aquí también, tanto la salud como se ve todavía sobre estos días que se está llevando, ¿verdad?, la monodieta. Así es que yo he podido ver rostros muy cambiados. Y lo principal, hermanos, que estas lecciones en conjunto pueden hacer la diferencia en nuestra vida cristiana cada día. Hermano Tony, ¿cómo está? También bien, pastor. Doy gracias a Dios. Estamos ya en la mitad de la semana, es miércoles. Y por la gracia de Dios seguimos con este gozo de compartir su palabra. Nos cuida, nos ha suplido nuestras necesidades y ahora estamos aquí también listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros y también transmitirlo a ustedes. Gracias a Dios por todo ello y no desmayemos, hermanos, en oración unos por otros. Aprovecho para darle gracias a Dios porque hoy es nuestro último día de este campamento. Hoy lo terminamos a la 1 de la tarde y terminaremos ya comiendo mitad crudo y mitad cocido, pues hemos estado prácticamente solo en crudo ya desde el lunes para acá. Quiero agradecer a Dios que nos dio este privilegio de dar inicio a este proyecto médico misionero con este resultado de haber tenido entre los asistentes 4 personas católicas, 2 parejas de católicos que mirando la televisión en la ciudad de Houston sintieron ese deseo de venir a participar de los tratamientos que aquí se estuvieron aplicando a las personas que querían realmente buscar esa forma de mejorar su estado de salud a través de una desintoxicación de su organismo, como también a través de las hidroterapias, helioterapias, diálisis percutánea y todo lo que se estuvo haciendo aquí, como las inhalaciones, los fomentos. Bueno, fueron tantas cosas hermosas, hermanos, que se estuvieron haciendo. Así que yo agradezco a Dios que nos dio este privilegio y le digo a los que vinieron que traten de mantenerse en este cambio de alimentación para que puedan mantener los resultados como los han mirado en estos días. Y no puedo dejar de agradecer a los 10 voluntarios que vinieron aquí para hacer las manos de Jesús, las que aplicaron esas terapias, las que aplicaron ese barro, las que aplicaron, hermanos, todo eso que se hizo en estas personas. De verdad agradezco a esos 10 que estuvieron haciendo ese trabajo. Dios bendiga y multiplique sus bendiciones por haber servido como las manos de Jesús. Muy pronto haremos otro campamento más, o avisaremos cuando nuevamente abriremos otro programa y posiblemente allí digamos que vamos a necesitar voluntarios. Entonces estén pendientes para que si alguien quiere venir a servir al Señor durante ese tiempo de 15 o 21 días, ayudando a su prójimo de la manera como lo hicieron los que estuvieron hoy, pues hermanos, puedan llegar aquí. Están ustedes de antemano invitados, los que quieran llegar como voluntarios.
Será un privilegio servir al Señor, hermanos, de esta manera. Así que gracias a todos los que también han hecho posible que se celebrara este primer campamento de estilo de vida y que esta oficina haya sido también objeto de darle pues hospedaje a los que estuvieron aquí dirigiendo esto, como es el doctor Paquito Rodríguez y su esposa. Y hermanos, gracias también a los que económicamente han estado aportando diezmos, ofrendas y donaciones para que se haga esta obra. Miren, aquí se va predicando el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud. Y la obra médica misionera se va llevando de esta manera. Animo a los que quieran apoyar esta obra con sus diezmos, ofrendas y donaciones a que llamen al número 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214, es decir, signo más y luego el 1 y luego 214-881-4029. Es el teléfono que este servidor tiene, el teléfono de la iglesia, y con gusto ahí les voy a dar la explicación de todas las maneras de cómo ustedes pueden enviar esas ofrendas, donaciones y diezmos. Quiero decirles que aquí en este centro de estilo de vida estamos por adquirir un tractor, pero no queremos un tractor usado, queremos un tractor nuevo. Yo siempre he dicho, para Dios hay que darle lo mejor. Y si podemos adquirir algo nuevo, pues Dios se merece eso, porque es para el Señor, es para que aquí se hagan las excavaciones y cualquier trabajo que se haga. Se necesita ese tractor. Y yo estoy diciendo desde ya que aquellos que quieran ayudarnos económicamente con sus donaciones, no esperen, hermanos, más tiempo y llamen al número que les di para que podamos comprar ese tractor lo más pronto posible. El tractor anda por los $25,000 y no tengo ningún temor con esas grandes cantidades. Sé que se necesita y los recursos Dios los va a dar. Solamente lo hago saber para que si hay alguien en la audiencia que quiera hablar y decir, ¿sabe qué? Cuente con este aporte para que se compre, pues será bienvenido ese aporte. El número ya lo oyó, 214-881-4029. Todas las donaciones que ustedes den aquí en Estados Unidos serán, hermanos, objeto de un recibo para que usted lo use para sus reportes de impuestos, si así usted lo desea. El recibo se da al final del año, pero si usted dice yo lo quiero antes, se lo damos antes. Pero anímese y dé de lo que Dios le ha dado aquí en este ministerio, y no se va a quedar usted arrepentido de hacerlo, sino que al contrario, experimentará la bendición del Señor. Quiero también anunciarles, hermanos, del Congreso Campestre que ya tenemos en los próximos días con el doctor Luis Báez, aquí en Shepherd, Texas, del 5 al 7 de noviembre. La temática es salud, verdad y libertad. Seguiremos con la salud, pero ahora con estas charlas que el doctor Luis Báez estará trayendo. Traiga su tienda de campaña y comida, y aquí, hermanos, al aire libre, duerma esas 2 noches, viernes y sábado, y experimente la bendición que este doctor nos estará trayendo. No se lo pierda. Repito, del 5 al 7 de noviembre. También quiero anunciar que este sábado estaré predicando en Oklahoma, en la siguiente dirección 3900 East Overholser Drive, Bethany, Oklahoma 73008. Estaré predicando en la iglesia del Evangelio Eterno, una iglesia de sostén propio, compuesta por creyentes adventistas, y ahí me han invitado para que vaya y les predique 2 mensajes, desde las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana. Vengan con nosotros, los que vivan en Oklahoma y sus alrededores, a esta dirección y gocémonos en el Señor y escuchemos la palabra de Dios. Me será a mí un gusto saludar a algunos hermanos que tal vez nunca han venido por estos lados de Texas porque les queda lejos, pero que ahí van a llegar. Están todos invitados. Repito, la dirección 3900 East Overholser Drive, Bethany, Oklahoma 73008. ¿Qué les parece si oramos ya, hermanos, para el estudio de hoy? Hermano Carmelo, por favor. Todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias porque su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está usted, y es por eso que lo creemos. Sea usted nuestro maestro, nuestro director, que su Santo Espíritu sea el que
nos hable y nos use, como también les hable a los que nos escuchan, a los que nos ven por las diferentes plataformas. Amén. Así es que acompáñenos, Señor, y lo que usted tiene para este día, para nosotros, podamos apreciarlo, asimilarlo y ponerlo por obra. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección tiene una pregunta para este día, y es si queremos permanecer puros o ser contaminados. Y es que la gracia del Señor, hermanos, tiene esa capacidad, ese poder, como ya lo hemos visto en versículos anteriores, de purificar al ser humano, de purificarlo de sus inmundicias, de todo pecado. Pero nosotros tenemos que decidir si queremos experimentar eso o quedarnos ahí, contaminados por el pecado. Entonces es una pregunta que hay que contestar. Y en ese sentido, hermano Carmelo, ¿cómo podemos resumir la asombrosa experiencia de vivir por la gracia de Dios? Bueno, aquí lo vamos a leer en el versículo que fue el versículo de memoria de la lección en Gálatas 2:20, que hermanos, si hacemos este versículo de nosotros y exclamamos como exclamó el apóstol Pablo, pues no seremos contaminados. Pero vamos a leerlo. Gálatas 2:20 dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que aquí lo estamos viendo, hermanos, como lo dije antes. Si este versículo en verdad lo vivimos, lo hacemos de nosotros, va a estar muy lejos el ser contaminados. Pero si nosotros ahorita lo leemos y ya el día de mañana pues ya se nos olvidó y o sea, ya quedó allí, ¿verdad? Entonces pues es más riesgoso que el enemigo nos agarre y pues nos contamine y ya no podamos ni decir este versículo. Por eso, como lo he dicho antes, hermanos, lo que vivimos es precisamente lo que somos. Y es triste, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, durante todas las lecciones pasadas que tuvimos leyendo, podemos ver que no se apartó ni a diestra ni a siniestra del plan divino, del propósito al cual lo había llamado el Señor. Así también a ti y a mí nos ha llamado el Señor con un propósito, de ser luces en este mundo, de poder con nuestra vida, sin tener que decir este versículo, porque ya otros lo están viendo en nosotros, que estamos crucificados, que hemos crucificado al yo, y que ahora Cristo es el que vive en nosotros. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga, y esa es la manera de poder resumir una experiencia que la pasó el apóstol y que también la podamos pasar tú y yo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa que Cristo viva en mí? Significa que somos, hermanos, participantes de la naturaleza divina. Que Cristo viva en nosotros no es otra cosa que participar de esa naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, hermanos, es algo santo, es algo donde allí no hay más contaminación. Qué interesante cuando Pablo dice estas palabras, que ya no vive más él, sino que Cristo vive en él. Porque esto es lo que nosotros debemos anhelar cada día. Nosotros, hermanos, deberíamos todos los días morir. Es más, después de haber recorrido ya algunos años como cristianos, ya no deberíamos, hermanos, estar vivos para el pecado. Deberíamos estar muertos para eso. Ya no deberíamos estar vivos para el orgullo, para la avaricia, para el egoísmo y para todas las suciedades que se cometen. Deberíamos estar muertos para eso. Pero deberíamos de estar vivos en Cristo, porque Él vive en nosotros. Amén. Oh, mis hermanos, me gusta aquí en este versículo que Pablo diga que lo que ahora vive en la carne,
lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y hermanas, un amor sin entrega es címbalo que retiñe. Es solamente puro ruido. Un amor sin entrega, hermanos, no es amor. Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú no puedes decir que amas al Señor sin entregarte. Tú no puedes decir que amas al Señor, hermano, sin entregar tu mente, sin entregar tus ojos, sin entregar tus manos, sin entregar tu ser, sin entregar tus pertenencias. Tú no puedes decir que amas al Señor de esa manera. Mira, el amor genuino. Nota que primero ve el amor y luego va la entrega. Porque la entrega es el resultado del amor. Ah, qué interesante. Por eso dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios. ¿Qué cosa? Que dio, entregó. Siempre, hermanos, cuando hay amor tiene que haber entrega. Y Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso lo que yo vivo, lo vivo por la fe en Él. Amén. Oh, hermanos, busquemos tener esa experiencia, porque eso es lo que hace la gracia. Ojalá que lo experimentemos. Hermano Tony, ¿qué es el don profético? Sí, dice, en la fe por la cual vivo, es un devocional, la página 96, dice, por medio de la gracia de Cristo podemos realizar todo lo que Dios requiere. ¿Recuerdan Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora en la maravillosa gracia de Dios, la página 250 dice, las propensiones que dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo, antes que el hombre caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles puros y santos. Claro, tenemos que subyugar esas pasiones bajas, esos vicios, tenemos que subyugarlos. Cuando el hombre muere al pecado y despierta a una nueva vida en Cristo, el amor divino llena su corazón, su entendimiento y santifica. Bebe en una fuente inagotable de gozo y conocimiento, y la luz de un día eterno brilla en su senda, porque con él está continuamente la luz de la vida. Amén. El sábado, una hermanita me hizo una pregunta y me dice, hermanito, yo no entiendo aquí esto. Y ya me empecé a explicar. Dice, ay, de veras, dice, qué clarito está, hermano. ¿Y por qué no le entendemos? Le digo, hermanita, porque como decimos vulgarmente, cuando no conocemos de la Biblia cómo leerla, no le agarramos el hilo. Pero una vez que entendemos que es línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá, vamos comparando texto con texto. Así es inagotable, hermanos. Es una maravilla el escudriñar la palabra de Dios. Cuando la entendemos nos sorprendemos de lo que aquí encontramos. Yo te recomiendo que leas el libro de Job, hermano. Allí encuentras cosas que la tierra cuelga de la nada, que el aire tiene peso, muchas cosas. No me quiero salir del tema. Y luego allí mismo la maravillosa gracia de Dios, pero en la página 265, dice, el toque de la fe nos abre el divino almacén de los tesoros de poder y sabiduría. ¿Qué es lo que nos abre esos divinos tesoros? La fe. Y la fe hace el orar, o sea, nos lleva a orar. Y el orar es hablar con Dios y hablarle, comentarle, pedirle, agradecerle, en fin. Y los tesoros del cielo están llenos de todo, sabiduría
y de todo. Y dice que esos tesoros nos son dados. El toque de la fe nos abre el divino almacén de los tesoros de poder y sabiduría, y de esa manera, mediante instrumentos de barro, o sea nosotros, Dios realiza las maravillas de su gracia. Dios te quiere usar, Dios me quiere usar, es lo que está diciendo, para hacer sus maravillas. Esa fe viva es nuestra gran necesidad de hoy. Sí, es lo que necesitamos tener, esa fe. Debemos saber que Jesús es en verdad nuestro. Óigame. Debemos saber que Jesús es en verdad nuestro. Hermano, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Qué hermoso poder decir eso, pero cuán lejos está Antonio García de eso, hermanos. Que su espíritu está purificado y refinando nuestro corazón. El Espíritu Santo está purificando y refinando nuestro corazón, cambiando de actitud, cambiando de vida, de pensamientos, porque cuando dice que está refinando y purificando nuestro corazón, se está refiriendo a nuestra mente, hermanos, un cambio total. Si los seguidores de Cristo tuvieran fe genuina, con mansedumbre y amor, ¿qué obra podría realizar? ¿Qué frutos se verían para la gloria de Dios? Amén. ¿Qué cosas no haría Dios por medio tuyo y por medio mío, hermano? Si ejerciéramos esa fe genuina en nuestro Salvador. Pero desgraciadamente decimos tener fe, pero vivimos como incrédulos. Que Dios nos ayude a cambiar. Y para continuar, ¿qué le parece, hermano Tony, si nos contesta esta pregunta con la Biblia? Y es, ¿por qué se preocupó Pablo en gran medida por los creyentes que vivían en Galacia y que debemos aprender de ellos siempre en este contexto de la gracia? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 1 y luego Juan 3:3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es una expresión de sorpresa, de incredulidad, no lo puede aceptar, no lo puede entender el apóstol Pablo. Por eso dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir la palabra insensatos? No hay sensatez, no hay cordura. ¿Cómo es posible? Dice, ¿quién les fascinó? ¿Quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad que fue presentada, fue Cristo Jesús, y que salvos sois por gracia, no por las obras de la ley, como antes lo dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. O sea, ya fue presentado como Él es el que da la salvación, no las obras de la ley. De eso está hablando. Dice, ante cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como que ya pagó. Ese fue el precio de tu salvación. Y dice, ¿cómo es posible que se vuelvan? Y ahora el siguiente pensamiento se encuentra en Juan, la lectura Juan 3:3. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, esto está hablando de cuando habla con Nicodemo. Nicodemo va a ver al Señor Jesús y va de noche porque le da vergüenza que lo vean, que un rabino, uno de los grandes enseñadores, se va a entrevistar, va a ver al Señor Jesús. Y dice, en su diálogo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber ese cambio genuino. Los Gálatas ya estaban volviendo a lo de antes. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible?
si no hay un verdadero cambio en tu corazón, en sus corazones, no van a ver el reino de Dios, porque tienen que nacer de nuevo, y el nacer es nacer de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos corresponde también a nosotros. Nacer de nuevo no es el que te bautices o te mojes allí sin haber una conversión. Eso solamente te mojaste, eso es lo que pasó. Por eso tiene que haber una convicción de la condición pecaminosa en que vivimos. Y cuando lo aceptamos, lo entendemos y nos arrepentimos, porque sabemos lo que se pagó por nuestra salvación, confesamos ese pecado y nos entregamos al Señor. Y ahí es donde nace esa nueva criatura. Y todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios quiere que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque hay cantidades más. Hay pastores que bautizan niños que todavía no entienden, pero quieren tener número en su cuenta allí de su iglesia para decir que están bautizando a muchos. Niños que todavía ni entienden, que al rato andan aquí, al rato andan fuera. Personas que así lo hacen. No, el nacer de nuevo es una conversión. ¿Por qué? Porque el viejo hombre muere, queda muerto y nace una nueva criatura. Es un cambio total en pensamientos, en actitudes, en una nueva vida. ¿Quién os fascinó? Es decir, ¿quién os encantó? ¿Quién os engañó? La pregunta es retórica. Y la respuesta es, pues los judaizantes. Los judaizantes, los judíos cristianos que quieren seguir aferrados a las leyes ceremoniales. Ellos son los que nos han encantado, ellos son los que les han engañado. Al añadirle a la salvación por gracia el requisito que se tienen que seguir circuncidando para ser salvos. Los gálatas habían caído en ese engaño, habían caído en esa fascinación, en ese encantamiento por parte de los judaizantes. Pablo les dice, ¿por qué han caído en esa insensatez? Hermanos y hermanas, estaba en peligro la salvación de los gálatas. Ellos, al desplazar a Cristo, de el único que puede salvar, y añadirle eso otro de seguir aferrados a las tradiciones judías, ellos estaban, hermanos, poniendo en riesgo su salvación, que consiste en nacer de nuevo solamente en el Señor para poder ver el reino de Dios. Así nosotros vemos que Pablo se preocupaba por estos hermanos de Galacia. Vamos a ver el don profético, hermano Carmelo, como la sierva del Señor Elena White lo dice también. Bueno, aquí lo vamos a ver en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 309 y 310. El apóstol instó a los gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigía obediencia a la palabra. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, como lo dice Juan 3:3. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y a otros. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que cuando el corazón no está cambiado, cuando el corazón no está transformado
el corazón tiende a las pasiones, tiende a lo que le agrada al ser humano, a la carne, ¿verdad? Y esto realmente, ¿verdad?, fue una de las causas por las cuales, ¿verdad?, estos Gálatas fueron fascinados, fueron encantados, fueron subyugados precisamente en esa manera en que ellos dijeron, bueno, pues por gracia somos salvos, pero tenemos que hacer algo, algo nosotros. Por eso estos judaizantes les dijeron que si no se circuncidaban, pues no iban a poder ser salvos. Hoy en día, hermanos, realmente también cuando nuestro corazón no está entregado al Señor Jesús, cuando nuestra vida no está cambiada, cuando no hemos nacido de nuevo, cualquier viento de doctrina nos arrastra, y es precisamente hoy en día cuando tu hermano, tu hermana y yo vemos iglesias llenas de gente, ¿verdad? Cuando allí el predicador los está entreteniendo, hasta chistes para que se ría la gente, porque es lo que le agrada a la carne, satisfacción propia, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo que Pablo le mortificaba, le preocupaba este cambio de esta iglesia de Galacia, de estas iglesias, que los miembros tan rápido, tan fácil habían sido arrastrados. Así es que, hermanos, si tú y yo hemos nacido de nuevo, verdaderamente, ¿verdad?, podremos decir como Pablo les dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no me voy a dejar llevar por el ego, por el yo, por el satisfacer mis deseos, ¿verdad?, carnales, sino al contrario, ¿verdad?, ya el Señor ocupa un lugar muy principal aquí en mi corazón, y es por eso que puedo decir con toda confianza, ya no vivo yo, el Señor Jesús vive en mí. Y miren lo que dice que como les estaba diciendo, sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. ¿Sí? Cuando le pegan a uno en el ego, en el yo, pues ahí se le olvida a uno hasta lo que es o lo que profesa ser, hermanos, pero que esa no sea tu experiencia ni mi experiencia, sino al contrario. Decir desde el momento en que tuve ese encuentro con Jesús, desde ese momento ya no me pertenezco a mí, ya no tengo que satisfacer mis inclinaciones naturales, sino dejar que el Señor sea el que nos conduzca, sea el que viva por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque lo vamos a vivir por la fe en Él. Pablo desafía a los Gálatas, hermanos, a que razonen y que miren que realmente al ir tras la doctrina de los judaizantes, pues están en una doctrina contaminada y les está haciendo ver que esa es una insensatez. Y sobre todo, Pablo se sorprende de que lo hagan cuando claramente se les ha presentado el mensaje. De manera que los Gálatas, al oír a Pablo, sin duda tenían que hacer la decisión de permanecer puros en ese evangelio puro, basado en la gracia, o contaminarse con la doctrina de los judaizantes. Nosotros, hermanos y hermanas, también tenemos que hoy en día tener ese discernimiento para no dejarnos contaminar por falsas doctrinas, por falsos conceptos de salvación. Aún la ley de Dios, la ley moral, hermanos, no es causa de salvación, es el resultado de la salvación. Nosotros, como ya lo he dicho, no guardamos los mandamientos para salvarnos, los guardamos porque somos salvos. Amén. Gloria no guardamos el sábado para salvarnos, lo guardamos porque ya somos salvos. Amén. Así, de esa manera, buscamos agradar a Dios, porque debemos ser consecuentes con esa gracia bendita. Ojalá que nosotros elijamos mantenernos en un evangelio puro, el cual esté basado solamente en la gracia y como resultado de ella, el ser obedientes. Vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que nos mantenga siempre
purificados por su gracia. Amén. Amado Padre, te pedimos por favor que nos ayudes a mantenernos siempre puros por la gracia que es en Cristo. Que la sangre de Cristo nos purifique. Que nos mantengamos, Señor, así limpios de toda contaminación de la carne, de toda contaminación de pecado. Señor, te rogamos que no caigamos como los Gálatas, que tan pronto, habiendo sido tan claramente presentado el mensaje, ellos ahora estaban, Señor, siendo contaminados con una falsa doctrina y no buscaban, Padre, agradarte y depender de ti solamente, sino que iban por aquellas ceremonias, Señor, que no eran otra cosa que tradiciones. Padre, te pedimos que nos des a nosotros esa capacidad de entender cuando estamos en un evangelio equivocado, cuando alguien pretende, Señor, engañarnos. Oh Padre, que no caigamos en ese error, sino que nos mantengamos en la pura verdad, en la plataforma de tu verdad. Padre, te rogamos que nos mantengas puros hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.